Mhm. 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 The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna make me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. Mm-hmm. 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 The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. Mm-hmm. Mm-hmm. I've been down deep Texas, Mississippi State. Hope things might go my way. Mm-hmm. 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 Bueno, ahora me animé a dar esta introducción musical. Esta canción es de Kaleo, un grupo islandés, una joya de grupo. Y bueno, Broken Bones se llama esta canción. Folk, es un folk que claramente está inspirado en el blues de aquella época, donde se originó esta corriente musical, este género musical tan histórico, tan profundo, tan esencial, no solo para el propio blues en sí, sino para la historia de la música e incluso para la propia historia de la humanidad. El blues, que muchos desconocen, es, digamos que, el padre del rock and roll, el padre del rock. Y todo lo que surge después, en realidad, desde entonces, en la música contemporánea de la humanidad. El blues es la piedra angular donde se derivan muchos otros géneros, incluidos desde el rock hasta el rap, en el sentido de que, pues insisto, es el abuelo musical de prácticamente todos los géneros de la actualidad. ¿De qué va hoy esta exposición? Pues de un peliculón. La verdad yo estoy todavía como en este procesando, ¿no? El mind blowing que me generó, me voló la cabeza esta maravilla de película llamada Sinners, Pecadores en inglés, con un reparto maravilloso. Eh, Creo que fueron extraordinarias actuaciones. Evidentemente los más conocidos pues son Hailey Stanfield, ¿no? Que es la actriz guapísima, hermosa, divina. He de confesar que se parece a una exnovia mía, entonces creo que mi criterio está todavía más sesgado al respecto, que yo la veo de verdad una diosa. Está hecha una diosa Hailey, me recuerda a mi exnovia. Y bueno, por supuesto no se puede olvidar el magnífico Michael B. Jordan, actorazo,
Creo que tiene el talento principal de Michael B. Jordan es que nunca decepciona. O sea, no importa si lo ves en Creed, no importa si lo ves acá. La verdad es que en verdad el tipo se ve totalmente comprometido con lo suyo, con su talento, con su pasión, con su propia disciplina. En fin, una maravilla también Michael B. Jordan, que insisto, nunca decepciona. Eh, Me arrepiento un poco de no haberla visto en IMAX en el debido tiempo, ya la quitaron. También creo que estuve en salas especiales, ¿no? De estas de Dolby Surround y... eh, en fin, se me fue, tristemente, pero bueno, la verdad es que me la venía saboreando, ya por fin la pude ver el día de ayer. Estoy extasiado, realmente. A ver, lo digo muy francamente. Creo que la película en sí es maravillosa, pero en mi caso, que soy músico, y para todo aquel músico que vaya a ver la película, en verdad le va a pegar y conectar de una manera superior. O sea, insisto, creo que ya de por sí es maravillosa la película para cualquier persona, luego más para los melómanos y luego aún más para los músicos, ¿no? Para los que somos músicos, insisto, a mí, y debo de confesar, me hizo llorar. Me hizo llorar la película en esta profundidad, en esta maravilla de haber podido combinar varias cosas en una y haberlo hecho bien. Dura 2 horas la película, la realidad es que no sientes en qué momento se van esas 2 horas. Siempre he dicho que al final el tiempo es relativo y cuando una película es buena, la verdad lo que menos piensas es en el tiempo. Cuando una película es mala, pues no... O sea, básicamente lo único que quieres es irte ya. En los casos de las películas que son buenas películas, la verdad es que ni siquiera miras el reloj, ¿no? Entonces, es un peliculón, Sinners, dirigida por Ryan Coogler, me parece que es el director. En fin, eh, hoy voy a analizarla, a grosso modo, porque la tengo fresca, porque la vi ayer, porque sigo extasiado, porque sigo emocionado, sigo... O sea, en verdad, insisto, a uno que es músico le toca todavía con mayor sensibilidad estas fibras, ¿no? Justamente fibras sensibles, fibras musicales, en fin, o sea, yo estaba con la piel chinita en algunos momentos, en algunas escenas que, pues no quiero spoilear porque pues la película realmente se acaba de estrenar, no quiero spoilearles, ¿no? La película, quiero evitarlo, pero hay unas escenas en verdad de una genialidad entre probablemente la dirección, el guión, los actores. Es arte, ¿no? O sea, al final esto de que se agradece muchísimo, ¿no? Cuando de verdad puedes presenciar todavía arte a este nivel, a esta eh, profundidad, con esta belleza, con este impacto emocional que te genera, ¿no? Eh, que yo siempre he dicho que una de las cualidades que debe de tener el arte es que te conecte, que te emocione, ¿no? Eh, en verdad, que te haga vibrar, que te conmocione, que te conmueva. Y la realidad es que hay muchas cosas hoy que se llaman arte y no lo logran. No son capaces de lograr eso. Muchísimas cosas. Muchísimos artistas que también se llaman así a sí mismos artistas, no son capaces de lograr eso, ¿no? De lograr ese impacto emocional, mental, espiritual. Bueno, pues aquí, en verdad, me quito el sombrero. Lo lograron. Lo lograron. Creo que ya es demasiado sesgado si les digo que yo les daría el Oscar hoy mismo. Hoy mismo les daría el Oscar, ¿no? Pero igual ya me estoy sesgando, ¿no? Porque soy músico, porque me encantó la película, me fascinó, me volvió loco, la quiero ver 3, 4, 5, 6 veces.
y no me voy a cansar. En fin, empecemos. En materia, yo hablaba inicialmente de esta cuestión musical que evidentemente aborda la película. No les quiero dar tantos detalles, al final ya ustedes lo irán viendo. Creo que hacen una mezcla de cosas que podrías, cuando te digan, por ejemplo, oye, pero es que van a meter esto y van a meter lo otro. Es que no sé si ya decirlos porque lo tengo en la punta de la lengua, pero sí se los voy a decir de una vez. Van a ver vampiros, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno cuente de qué trata la película y dice, no, pues es que fue de vampiros y de blues y de... Bueno, ya no digo más. Pues puede que piensen que no tiene mucha relación. Al final lo que quiero reconocer acá es que se lograron conjuntar todos esos elementos, que son bastantes elementos, y al final tuvo una coherencia impecable. Insisto, esta genialidad que te genera el arte entre la libertad, pero a la vez el talento de que le hayan podido dar coherencia. Es más, tanta coherencia que tiene una profundidad, en verdad, excepcional. Entonces, bueno, a grandes rasgos, la película puede dividirse en dos, yo la dividiría en dos líneas, porque insisto que tuvieron esa genialidad para poder tocar de manera paralela dos cuestiones a profundidad. Entonces, me pasó algo similar a Oppenheimer, y hablando de Oppenheimer, cabe decir que dentro de la producción musical está nada más y nada menos que Ludwig Göransson, que es el que justamente hizo también el soundtrack de Oppenheimer. Un musicazo también, de hecho creo que ya, ya digamos hoy se le puede hablar como un ganador de Oscar. Si no mal recuerdo, justo ganó Oscar cuando realizó, ¿no? la música para Oppenheimer. En esa entrega de Oscars se lo llevó él. Entonces me pasó algo similar con Oppenheimer. En Oppenheimer, que bueno, por supuesto es otra línea y es Nolan y demás. Pero algo similar, en Oppenheimer pues se hablaron de varios temas al mismo tiempo, ¿no? Se habló de política, se habló de arte, se habló de ciencia. En este caso con Sinners, con Pecadores, pasa algo similar. Me agrada también la combinación que no es tan habitual encontrar. Y en este caso las dos líneas en las cuales se lleva la película, yo las dividiría en dos. Por un lado, la música, es innegablemente el tema, pero también por otro lado hay una cuestión política, por ahí, inherente, entre líneas, que obviamente esto está ligado a lo social y a la historia, ¿no? Lo cual me parece muy valiente y pues yo celebro que en este momento tan oportuno se esté tocando un tema que sigue siendo vigente. Total y absolutamente vigente. Es más, creo que es más vigente hoy más que nunca. Entonces, vamos a empezar por la música. No, vamos a empezar por la política. Ya di un poco preámbulo de política. A ver. Esto está enmarcado. De hecho, al final tengo que hablar de las dos un poquito al mismo tiempo, entre música y política. Así que no va a haber como orden de factores. Al final medio lo vamos a también a campechanear y a entremezclar. Pero empecemos, ¿no? Por este contexto. Al final, pues, ¿en qué contexto nos ubicamos? Pues en estos tiempos de la segregación racial en los Estados Unidos, que fue toda una época, ¿no? Muchas veces se omite pues el entendimiento profundo desde cuándo viene este tema de la segregación racial en los Estados Unidos, pero lleva años. Es más, si lo entendemos de inicio, de origen, pues tenemos que tener claro que Estados Unidos está de alguna manera cimentado a partir del exterminio, y que de hecho más bien el exterminio se fue, como vamos a decir, suavizando hacia la segregación, pero ellos empezaron exterminando pueblos que en aquel momento pues eran los pueblos indios, indoamericanos, originarios,
apaches y, o sea, ellos llegaron con pistola en mano, quemando, disparando y quemando pueblos con hombres, mujeres y niños, ¿no? Y después de eso, a partir de ahí, se sustenta son esos los cimientos, insisto, de la civilización estadounidense que ya hoy se les olvida, ¿no? Ellos creen que ellos nacieron ahí, que ellos son los originarios, ya saben de quién hablo, ¿no? Que dice mucho Let's Make America Great Again y America First y pues, sí, está muy bien, pero que no se los olvide, ¿no? Que América, eso que además le llaman ellos América desde su concepción, desde su concepto limitado, miope, que al final es un continente, en todo caso, pues ellos lo reducen a pensar que América son los gringos y eh, que solo a ellos les pertenece esas tierras porque ellos creen que son los propietarios originales de esas tierras porque, insisto, ni siquiera son capaces de entender su historia ni de dónde vienen. Y de ahí que generaron estas distorsiones en la política pública, y estoy hablando de la macropolítica, ya de lineamientos nacionales presidenciales, donde pues se empezaron o de sus líderes nacionales, donde se crearon conceptos como del destino manifiesto, América para los americanos, o sea, siempre han pensado que ellos son los dueños, ¿no? Por supuesto dejando de lado a los que sí eran los pueblos originarios, ¿no? Entonces al final son exterminadores, ¿no? Expropiadores, en fin. Muy similar a esta película está la de Killers of the Flower Moon. Ahora, con sus personalidades cada una, ¿no? A mí la verdad la que me encantó, e insisto, creo que un tanto porque, porque soy pues músico, pues es esta, ¿no? La de Pecadores, Sinners, creo que, o sea, de verdad, artísticamente me pareció una maravilla, ¿no? Es que hay belleza en la película de Pecadores, en la película de Sinners. No estoy diciendo que Killers of the Flower Moon no la haya, porque también hay un gran trabajo, hay también grandes actuaciones, hay una historia también muy importante. Curiosamente en ese lado se están hablando de los pueblos originarios indoamericanos, ¿no? De los indígenas. Eh, y en este caso se están de los indígenas americanos. Y en este caso se están hablando de pues la comunidad negra. Al final es curioso porque incluso acá hay unas escenas donde aparece también. Ya estoy spoileando, iba a decir que no estaba spoileando, pero bueno, esto no es tan. No les voy a spoilear tanto, ¿no? Pero aparecen al final, ¿no? O sea, hay una escena donde aparecen en caballo, justamente advirtiendo, ¿no? De los riesgos. Es que es en verdad una maravilla, no sé quién fue el de la idea, o sea, o cuántos fueron o aportaron para esa idea, porque en verdad al final el resultado es una maravilla. Yo diría casi, o sea, de esto que te puede decir a un nivel de profundidad quiénes somos, ¿no? Como humanidad, como nuestra historia, una maravilla. Y decía, en esta película de Sinners hay una parte donde pues hay como un crossover, vamos a llamarle, entre la comunidad negra, y por ahí hay una escena donde aparece a caballo y me parece representado de una manera muy digna, pues la comunidad indoamericana, los indígenas, ¿no? Los pueblos originarios americanos. En fin, no digo más. Pero entonces en el entendido estamos de que esto está enmarcado en el contexto ¿no? De la segregación racial, en el entendido de que esto llevaba muchas décadas, o sea, en el entendido de que desde las leyes de Jim Crow, donde de hecho se formalizó el tema de la segregación, porque muchos piensan que la segregación es como muy similar al racismo moderno que hoy todavía sigue existiendo. No, a ver, había leyes, ¿no?
Había leyes donde se separaban negros de blancos, ¿no? Donde no podían ir a las mismas escuelas, donde no podían ir a los mismos lugares, donde no podían compartir ni los mismos baños, ni los mismos autobuses. O sea, era una ley, ¿no? O sea, imagínate eso. Es como, imagínense que yo soy mexicano. Sufrimos los mexicanos hasta la fecha temas raciales, pero imagínate que eso se volviese ley. Entonces, pues a la comunidad negra le tocó... Mira, la comunidad negra y todo lo que no sea blanco, al final por eso hablo de que al final hay una cierta, ¿cómo decir? Como empatía y como una cierta entendimiento y una cierta... ¿Cómo le llamaremos a esto? Como un... Eh, pues como un compañerismo implícito, ¿no? Entre comunidades, por ejemplo, la comunidad mexicana, la comunidad negra, no solo la mexicana, hablo en el entendido de todo lo que fue origen también de la comunidad, insisto, indoamericana, ¿no? De los pueblos originarios. Al final hay una cierta complicidad, entendimiento, empatía compartida entre estas comunidades que se han tenido que enfrentar durante décadas al racismo sistemático. Bueno, incluso, insisto, partiendo del exterminio, que se fue suavizando al racismo sistemático, a la segregación. Bueno, creo que fue más o menos en ese orden. Empezó en exterminio, pasó a ser segregación y después pasó a ser racismo que hasta hoy se sigue viviendo. Pero hay muchos, bueno, todavía no quiero llegar allá, pero, o sea, se habla de que el racismo fue en pasado, no está en pasado. O sea, muchos si pudieran todavía estarían aplicando leyes de segregación. Entonces a veces se piensa que el racismo ya pasó. De hecho hay una parte puntual, una quote en la película donde se habla de, no hombre, ya, eso ya fue, ¿no? El KKK ya fue. No, no, no. La realidad es que hoy mismo siguen habiendo movimientos y pensamientos de ese nivel. De ese nivel de una estupidez que todavía no alcanzas a entender cómo es que en estos tiempos, en pleno 2025, sigue habiendo pensamientos de ese nivel, ¿no? Racistas, xenófobos, de exterminio, en fin. Por eso es que todavía hoy siguen existiendo pues movimientos extremistas, ¿no? Neonazis. El KKK se está hablando tal cual, que está resurgiendo y luego échale, ahora sí que el niño es risueño y le haces cosquillas poniendo a Donald Trump, que es... Hay quienes dicen que él era uno de los miembros también, o sus parientes, ¿no? O sus amigos. Y vamos, no nos debe de costar demasiado trabajo creer eso, ¿no? Dicen que casi eh, cuando llega a la Casa Blanca Donald Trump cuelga su cono ¿no? Ni sé cómo se llama. Ridículo. Pues lo cuelga ahí, ¿no? Así antes de dar sus reality shows. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, nada más para enmarcar, ¿no? Esto viene de las leyes de segregación. Leyes de segregación, ya expliqué más o menos. De hecho, hay una película también llamada, muy buena película llamada Green Book, por si quieren tener unas ideas. Obviamente también está la película de 2 años de esclavitud. Pero, por ejemplo, en la cotidianidad, porque muchos podrían no entender muy bien de qué iban estas leyes de segregación o cuál era el impacto cotidiano que tenían para la comunidad negra, pues está esta gran película justamente de un músico, ¿no? Jazzista, by the way. Cabe decir, ahora voy a explicar un poco la relación entre el blues y el jazz, pero justo después de esto, pero justamente a este músico, que por cierto contrata un chofer blanco, muy agradable, sujeto por cierto, y es de ahí que se surge la historia, la película y el guión, pero bueno, al final pues sufría este músico que era famoso, talentoso y demás. Eso es lo impactante de la película, que te habla de aún personajes negros reconocidos eran discriminados, los invitaban a lugares importantes y aún en esos lugares importantes eran discriminados. Hay una escena puntual donde le dicen al músico, tú no puedes usar este baño, tienes que ir a hacer allá afuera prácticamente, ¿no? Entonces era una cuestión de que obviamente iba en contra directamente de la dignidad de una comunidad.
Una comunidad que afortunadamente alzó la voz y se dio a respetar, ¿no? O sea, en verdad, insisto que estas cosas al final hablan de nuestra propia historia. En fin, entonces esto, justamente este momento en que se empezó a alzar la voz, ya voy a hacer voy a hacer la síntesis porque hoy no quiero hacer ni extenderme demasiado. Digamos que se empiezan a alzar la voz después de estos abusos sistemáticos durante décadas, sobre todo ya a partir de 1950-1960, con figuras por supuesto históricas y emblemáticas como Martin Luther King Jr., con estos discursos magníficos como I Have a Dream, donde logró conglomerar y aglutinar todas las emociones, todos los dolores, todas las injusticias de la comunidad negra y alzar la voz en un discurso tan elocuente. Yo creo que es uno de los discursos más elocuentes, además de la política estadounidense, que viene además de un negro, por más que les duela a ellos, ¿no? Muchas ocasiones incluso este término de decirle a alguien negro resultó en ser ofensivo. Y es algo que yo lamento muchísimo, porque decirle a alguien negro debería de ser un tema de orgullo, no un insulto. Yo no escatimo ni utilizo eufemismos cuando hablo de una persona, eso de raza negra, que ya creo que hay que superar, pero al final negra. Y justamente creo que en el sentido de no olvidemos la historia, no olvidemos de dónde viene ni esa reivindicación histórica y esa valentía que tuvo toda esta comunidad para alzar la voz y dignificarse. Entonces, decirle a alguien negro debería de ser algo honorable, ¿no? Desafortunadamente, insisto, la sociedad lo ha utilizado como si fuese un insulto. No, no, no. Es como si a mí me dijeran mexicano. A mí no me ofende, al contrario, me llena de orgullo. Lo mismo creo que debería de reivindicarse en esos términos con el concepto, ¿no? Al final, insisto, lo único que debería de generar el ser negro es orgullo. Entonces llegan figuras como Martin Luther King a reivindicar. Cabe decir que años después llega Barack Obama, pero que no se olvide que la figura, digamos, la que pavimentó eso años antes fue Martin Luther King. Ya después se habla que Barack Obama fue, pues, el primer presidente de los Estados Unidos y demás, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Pero no olvidemos quién es el abuelo político de Barack Obama, que al final fue Martin Luther King, y con su discurso histórico, I Have a Dream. Entonces empiezan a surgir ya voces, ¿no? Se empiezan a ya pelear por los derechos civiles, que además era una lucha que también ayudó a muchas otras luchas paralelamente en la sociedad. Y bueno, ahora sí ya empecemos a entrar en materia. Este es el marco histórico político en el cual se encuentra, pues en el entendido muy general, ¿no? Este contexto, la película de Sinners. Ahora sí, entremos, y quisiera entrar, yo sí creo que es una parte que me parece emblemática de esa época. Tú puedes, y lo hace la propia película de Sinners, proyectar una imagen de los campos de algodón, y eso en automático te tendría que trasladar mentalmente en un viaje de tiempo hacia esa época. Es que los campos de algodón, si tú nada más insisto, te ponen una imagen relativa a los campos de algodón, que por cierto lo hacen impecablemente en esta película de una manera bellísima, la forma en que retratan los campos de algodón, porque yo diría justo es un símbolo de orgullo de esta comunidad, ¿no? Los campos de algodón, donde hay tantas cosas alrededor de estos campos de algodón, ¿no? Entonces, es un símbolo, yo diría, casi del orgullo y de la dignidad de la comunidad negra, porque en estos campos de algodón se trabajaba de sol a sol, y es aquí justamente donde se realizaban estos cánticos, los work songs, estas canciones de trabajo duro, extenuante. Era lo que hay que entender aquí es que el trabajo duro se refiere casi a trabajo inhumano, ¿no?
trabajo donde se desmayaban, trabajos donde, insisto, eran tratados como esclavos. Entonces, en este esfuerzo y sufrimiento de la comunidad negra al trabajar en estos campos de algodón, una de las formas de liberación que tenían, como estas válvulas de escape, como una olla express que solamente puede liberar esa presión de una forma, ellos eligieron para liberar la presión y el dolor, la música. Cantar. Es que en verdad es poético, ¿no? O sea, cómo transmutaron en esta alquimia de dolor y esfuerzo el sudor y sangre que les costó los campos de algodón a toda esta comunidad orgullosamente negra, pues a través de la música, a través de las work songs, de los field holders, ¿no? Que era esto de cantaban mientras recolectaban, y se le llama field holders porque era casi un aullido de dolor, era un aullido de sufrimiento, gritos, pero que al final, en esta música y en esta forma de canalizar el dolor a través de los gritos, de los cánticos, de los coros, de los aullidos sonoros, pues de esta manera curaban su dolor. Es que en verdad, es una cosa que en verdad te debe de simbrar, ¿no? Por eso empecé cantando la canción de Kaleo. La canción, que cabe decir que es muy interesante también, ustedes vean las lyrics de Broken Bones, es The devil's gonna make me a free man, the devil's gonna set me free, the devil's gonna make me a free man, the devil's gonna set me free. Ocupan mucho estos graves, porque obviamente además estamos hablando de que los negros, porque hoy estamos hablando de que cantan, los negros, ¿qué tal bailan? Porque hablemos ya incluso de los negros de África, ¿no? De entrada a las civilizaciones, en gran medida, el humano surge de ese continente. Y después, además estamos hablando de humanos con cualidades excepcionales, que desafortunadamente en la historia han tenido que sufrir muchísimo, hasta hoy. Pero no olvidemos esas cualidades. Y entre muchas de esas cualidades, fuerza, disciplina, me podría enlistar muchas de esas cualidades, pero bueno, para no divagar y enfocarme. Esta capacidad que tienen para bailar y para cantar. Tienen la música, casi parece que la traen integrada en el ADN, en la sangre. Y también traen la magia y los hechizos y cosas que desafortunadamente en la humanidad y en la historia no hemos sabido apreciar y valorar, ¿no? O sea, estas cualidades únicas de estas comunidades que parece que tienen algo especial. No parece, lo tienen. Entonces, pues decía, además de que son grandes bailarines, innatos, o sea, tú ves la forma de bailar de los negros, es una maravilla. De ahí también que, bueno, tenemos cierta influencia en América Latina, precisamente por esa mezcla, ¿no? Y bueno, los latinos nos defendemos, pero no les llegamos a los negros. Y, como yo decía, en estas formas, primeramente de bailar, pero también de cantar, tienen, híjole, es que yo siempre digo, es que no son pulmones, no es técnica, ¿no? Muchas veces la gente es como los cantantes, no, es que muy buena técnica, no. Tienen una voz, así lo resumiría, que viene desde el espíritu. Y eso es algo que solo un músico, los músicos, podemos alcanzar a entender. Hay cosas que tienen que ver con la técnica, sí, con la teoría musical, sí. Hay otras cosas que ya no se estudian, hay otras cosas que vienen de adentro. Por eso cuando escuchabas a Nina Simone o Aretha Franklin, sabías que había algo adentro. Y eso que viene de adentro justamente se le llamó soul, que es además
Y algo que después termina inspirando a otras grandes artistas, como por ejemplo Amy Winehouse, en fin. Es eso, es el alma que viene de la voz, lo que hace la maravilla de la voz negra. Es que de verdad que me emociona. Y es en esos cantos, al final, porque estaba hablando de los campos de algodón y cómo cantaban en los campos de algodón para curar su dolor. Es ahí donde surge el blues. Blues, que hago el paréntesis, que no terminé de contar. Después se le quiere llamar jazz. Justamente adivinen por qué. Pues porque el blues era para los negros y el jazz quería ser algo más refinado para los blancos, ¿no? Más sofisticado. Pero al final, el blues es el papá. Es el papá del rock, es el papá del jazz, es el papá del rap. Es más, es hasta el papá del reggae y del reggaetón, para que me entiendan. Y en gran medida hay una escena magnífica, que hay, aunque quisiera spoileárselas, no se las puedo spoilear. La tienen que vivir, la tienen que experimentar. Es una locura, es una maravilla, es una belleza. Ah, no, qué cosa. Insisto, para los que somos músicos esto en verdad nos va a conmocionar. Yo ya quiero volver a ver esta película 10 veces, 100 veces, todas las veces. Así que esta es la forma en la que surge el blues. Como decía, este blues que pues es el origen, la raíz que después genera otras vertientes musicales como el rock, como el jazz. Muchos que escuchen Rolling Stones, escuchen incluso al propio Elvis. Podría irme como un poco más a Chuck Berry, en fin. O sea, no importa de qué tipo de rock incluso estemos hablando, incluso hasta Pink Floyd. Al final el blues. De hecho, por ejemplo, los Rolling Stones cuando empezaban iban a los clubes de blues, ¿no? Iban con los negros y pues tampoco era que los veían blanquitos y tampoco es como que les dieran la entrada. De hecho, en gran medida es curioso porque medio se recrea acá en el simbolismo, ¿no? Esto de, a ver, eres blanquito, no entras, ¿no? También tenían su cierta exclusividad, ¿no? Y se ve que la pasaban tan bien que hasta a los blancos se les antojaba ir a convivir, pero evidentemente en estos límites mentales de la segregación. Pero había blancos, porque tampoco podemos decir que todos los blancos eran malos. Había blancos que tenían mentes más evolucionadas, humanidades más evolucionadas, empatías más evolucionadas, que veían a los negros y lejos de discriminarlos, decidieron inteligentemente aprenderles y convivir con ellos. Como por ejemplo el caso de los Rolling Stones, ¿no? Que eran estos que iban o fueron a aprender de los blueseros. Y tú escuchas la música de los Rolling Stones y al final pues hay muchas canciones, si no es que todas, con una influencia clara del blues negro. Y ellos siempre, y con todo orgullo dijeron, esto viene del blues negro, ¿no? Nunca quisieron blanquearlo. Aquí creo que no queda más un término más ad hoc. Nunca quisieron blanquearlo, ¿no? O sea, es blues negro y es blues negro. No es que blues blanco o wannabe blues o wannabe jazz. No, es blues negro. Entonces, aquí es donde está marcada esta maravilla de película, ¿no? En este contexto entre político musical. Por supuesto que se hacen referencias. Cabe decir que todo esto, ¿no? Porque vamos a decir que toda este cúmulo de producción cultural humana que se genera, pues está enmarcado en estas áreas clásicas, ¿no? Del famoso Delta River, ¿no? Del Mississippi. El Delta Mississippi pero no solo se limitaba a Mississippi, ¿no? Generalmente Mississippi es como por antonomasia el lugar blusero, ¿no? Un lugar de comunidades negras, pero también estaba en Tennessee, en Luisiana, en Alabama, en Georgia, en North Carolina, ¿no? O sea, en fin, al final, pues, de ahí que no sé cuánto porcentaje o proporción de Estados Unidos es comunidad negra, ¿verdad? Entonces, por eso es que era tan grave este tema, ¿no? De las leyes de segregación. En fin, es a partir de los cantos donde no solo curan su dolor, sino también una forma de liberación, entre una forma de liberación, digamos, esencialmente humana para ellos mismos, pero también de manera comunitaria.
fue a través de los cantos que generaron hermandad, familia, comunidad. Y es una cosa que no se puede comparar, es más, ni siquiera, es que, qué diferencia, ¿no? Por un lado se crea una hermandad, una fraternidad, ¿no? De esta comunidad negra, y por otro lado, para combatir esa fraternidad, vamos a llamarle de amor, se crean las sectas de odio, como el famoso KKK, ¿no? El Ku Klux Klan, que al final, pues era uno de los aparatos hasta hoy, eso es lo peor, y por eso creo que esta película es más que relevante, vigente e importante que se siga hablando de este tema, porque a veces se piensa que estos problemas ya están, los meten debajo de la alfombra y se piensa que ya se arreglaron. No, en este caso, el racismo no está extinto, de ningún tipo, y tampoco las ideas de supremacía racial, desafortunadamente, en estas épocas, donde por supuesto es mucho más inteligente la inteligencia artificial que la inteligencia de la humanidad. Es que cómo es posible que a estas épocas, donde estamos presumiendo la inteligencia artificial, la de la humanidad está totalmente involucionada, porque vamos para atrás, vamos de reversa. Siguen existiendo estas ideologías, entonces por eso creo que es tan relevante que se insistan en estos temas. Pero decía que el aparato que se creaba en contra de las fraternidades de las comunidades negras, pues era el KKK, que de verdad eran un grupo de patéticos disfrazados de conos, ¿no? Yo diría o sea, ahí estaban justamente seleccionados los rivales más débiles, los eslabones más débiles de la sociedad, los menos inteligentes, los menos humanos, los más ignorantes, los más imbéciles y por ende los más peligrosos, ¿no? Entonces es este KKK el que evidentemente es utilizado como un aparato de influencias sumamente graves, porque dentro de ese KKK pues estaba conformado claramente por personas muy influyentes. Incluso, insisto, yo decía el ejemplo hasta de Donald Trump hasta hoy, o sea. En fin, lamentable, ¿no? Que de esas cosas que justamente más bien aquí, en lugar de ser orgullo, es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, es lamentable que en la humanidad haya habido y siga habiendo casos como este tipo de adefesios de la humanidad, ¿no? Como el KKK. En fin, no quiero ya ni hablar de esta secta ridícula, patética. Pero bueno, entonces es en estos lares, ¿no? En Tennessee, en Luisiana, en Alabama, en Georgia, en North Carolina, donde pues se escuchaba, ¿no? A la comunidad negra, donde alzaban la voz en cantos, en música, con una ricura. Es que el blues es una maravilla, porque cabe decir que muchos ya no saben ni de qué va el blues. Yo les invito, no cuesta demasiado. Busca, aquí mismo en YouTube he llegado a ver muy buenas playlists. Pongan YouTube playlist de blues. y me llama la atención porque hay muchas relativas a Peaky Blinders, ¿no? Porque sí se antoja. También está muy relacionado el whisky, el famoso Tennessee, ¿no? El Jack Daniels al final, el bourbon, el famoso bourbon. Toda esta cultura, de hecho en la película se habla mucho del licor de maíz, ¿no? Toda esta cultura viene de ahí, ¿no? Viene de ahí, de estos lares, de estas tierras que creo yo se volvieron sagradas justamente a partir de estas historias humanas, ¿no? Todo lo que se llevó a cabo, ¿no? Entre dolores, sufrimientos, victorias, liberaciones. O sea, es una catarsis humana sorprendente. Por eso cuando llega Martin Luther King, y unifica de alguna manera todas estas voces, pues es una maravilla. Acaba de decir que yo tengo otro... bueno, hay un personaje que yo admiro, es Malcolm X. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, surgieron muchas figuras que al final lograron unificar y de alguna manera representar las voces de todos los negros y liberar, ¿no? Finalmente, esto es la película, ¿no? O sea, al final de esto va. Es una cuestión maravillosa. Ahora estaba hablando de que escucharan blues y que hay una... ustedes cuando empiecen a ver las playlists hay muchas imágenes relativas a Tommy Shelby, que es el personaje de Peaky Blinders con Cillian Murphy.
muy buenas playlists, si se pueden echar un whisky, justamente, ¿no? O sea, está muy disfrutable, insisto. Y cabe decir que también hay ciertas referencias también a la cultura irlandesa, ¿no? Que también a mí también la cultura irlandesa me parece muy interesante, muy apasionante. Cabe decir que los irlandeses creo que son grandes amigos del pueblo mexicano. El batallón de San Patricio. Bueno, ahí les dejo de tarea, ¿no? Que investiguen, pero somos homies. Aquí somos como entre negros, mexicanos, irlandeses. Es como Black Power, Mexican Power, Irish Power. O sea, yo hay un cantante que hoy admiro muchísimo que es Hozier. También tiene una influencia innegable. También él reconoce, se ve en su música. Primeramente, desde que lo ves defendiendo a Palestina, sabes que está del lado correcto de la historia. En el entendido de que somos muchos pueblos a lo largo de la historia que hemos padecido exterminios, racismo, abusos. O sea, entonces creo que es una incoherencia, ¿no? Que los pueblos que hemos llegado a vivir eso, pues hoy nos pongamos del lado del blanco, ¿no? O sea, que hoy te encuentres a latinos votando por Donald Trump con todo el orgullo. Y no estoy defendiendo a la otra candidata, porque para el caso están igual para el perro ambos, pero es que no te puedes estar poniendo la gorra tampoco de un blanco, protestante, racista, xenófobo, con potencial a fascista. Cuando de dónde vienes tú, por eso insisto, es bien importante a veces siquiera a través del arte, que nos pongan un espejo como en esta película de Sinners, para ver de dónde venimos. Cabe decir que ahora estoy hablando en mexicano, pero hay mucha indignación también de la propia comunidad negra, donde hay figuras, y no digo nombres, pero ustedes sabrán, y si no googlean, pueden googlear, hay figuras de personas negras haciendo lo mismo, apoyando a Donald Trump. Y por supuesto eso para la comunidad negra es, a ver, ¿pero qué nos pasó? Si venimos justamente huyendo del KKK y ahora resulta que nos vamos a poner las gorras de Donald Trump, ¿no? O sea, es que caes en incoherencias históricas, donde toda esa reivindicación y esas luchas, y es, de repente llega el Alzheimer a la gente de memoria corta, porque cabe decir que la memoria histórica muchas veces se olvida. Para muchos que nacieron ayer, o que van llegando, pues piensan que el mundo nació ayer y se olvidan de siquiera decir, oye, y a todo esto, ¿de dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿A quién le debemos estas libertades? ¿Quiénes dieron su vida, y lo digo literalmente, dieron su vida por estas libertades? Y creo que me parece muy poco agradecido no siquiera hacer el mínimo para poder defender lo que las luchas y la sangre derramada por valientes de otras épocas, que hoy, insisto, muchos no quieren. Bueno, es que ya con que se salgan un rato de Instagram, ¿no? O sea, imagínate. Entonces hoy creo que hay una crisis importante de esta memoria histórica, y precisamente películas como Sinners, que creo que están perfectamente hechas, además creo que ya bastante diseñadas y digeribles y entretenibles para las nuevas generaciones y las nuevas épocas, porque la verdad o sea, es una maravilla, o sea, en el sentido de que yo podría sin ningún problema ver a un chamaco tiktokero de 18 años viendo esa película. No creo que se aburra. Es buena. Es una gran película. Así que insisto, al final esta película es relevante, es vigente, es importante, es una maravilla. Es magnífica en toda la extensión de la palabra, porque por una parte nos dice de dónde venimos, nos muestra esa raíz histórica. Y cuando digo venimos me incluyo en eso, porque al final, insisto, hay comunidades que tenemos que hacer una hermandad. La comunidad negra, la comunidad mexicana, la comunidad latina en general, pues al final venimos de historias similares. ¿Por qué no hermanarnos? ¿Por qué no aliarnos? Y creo que eso es lo ideal hoy, por ejemplo, con el pueblo palestino. ¿Por qué tendríamos que dejar de ver lo que están sufriendo hoy mismo? Hoy mismo, cuando lo vengo diciendo desde hace como 2 años,
este impresentable genocida de Netanyahu está aniquilando en tiempo real y a los ojos de todos a una población entera en Gaza. Y hoy, insisto, esta generación tiktokera e instagramera no es capaz siquiera de dejar de ver o subir por un momento historias personales y ver lo que está pasando allá. Insisto, estamos viendo esto en tiempo real y no estamos haciendo nada. Por ahí hay una frase que dice, si te preguntabas qué hubieras hecho en tu caso en los tiempos del nazismo, pues basta que hoy veas lo que estás haciendo en los tiempos del exterminio palestino. Lo que hoy estás haciendo es lo que hubieras estado haciendo. Y eso que hoy hay, creo yo, mejores maneras para comunicarnos, para organizarnos. El mundo no está haciendo ni una mierda. Para tratar al menos de, híjole, salvar lo que queda de Gaza, porque ya, bueno, ya no sé cuánto llevamos. Ya, olvídate de las bombas. Los han estado matando de hambre. Les impiden el acceso al agua. Bombardean sus hospitales. O sea, es que ya ni la distopía alcanza para explicar el grado de crueldad y de vileza del Estado de Israel, que por supuesto ya sabíamos que era ficticio, pero ya comprobamos hoy, y lo venimos diciendo desde hace ya buen rato, las víctimas se convirtieron en victimarios, y son unos miserables, unas bestias miserables, unos desalmados, unos sinvergüenzas descarados. Doble morales. Por eso es que es tan importante ver estas raíces, porque no terminan. Cuando pensamos que, bueno, ya el KKK ya fue, no termina, y lo dice la propia película. El KKK parece que ya fue, no, hoy está más vivo que nunca, porque hoy los extremismos están más vivos que nunca. No importa si hablemos del neonazismo, del KKK, de los exterminios contra Gaza, contra los palestinos. Al final, todo esto se nutre de lo mismo, del extremismo, del racismo, de la xenofobia, del poco entendimiento de que tan importantes somos nosotros como lo es el otro. Es sorprendente que hoy todavía estemos discutiendo los colores de piel. Y yo ya lo he dicho, y creo que sí, ad hoc para el tema de sinners y pecadores. ¿Cuántas cosas le debe Estados Unidos a los negros? Políticos, deportistas. Sus mejores políticos han sido negros. Sus mejores deportistas han sido negros. ¿Cuánto le deben? Sus mejores músicos, seguramente. Al menos, incluso, insisto, los propios abuelos. Los abuelos de los Guns N' Roses, son negros. ¿Cuánto le deben? Muchísimo. Les deben muchísimo. Y es lamentable, ¿no?, que todavía se tenga tan poco entendimiento para no estar agradecidos de la influencia de los aportes de la comunidad negra a los Estados Unidos, así como tampoco van a estar agradecidos de lo que ha aportado la comunidad de mexicanos, de latinos, en fin, ¿no? ¿Qué podemos esperar de los gringos? ¿Qué podemos esperar de los gringos? Al final creo que en eso se puede resumir todo. ¿Qué podemos esperar de los gringos? En fin, esta es pues digamos que el abstract, la pequeñita reseña de mi fascinación por esta maravilla de película llamada Sinners. Y termino hablando nada más con ese término de Sinners. Cabe decir que justamente el KKK en aquella época, hay muchísimas películas, de hecho ya he llegado a hablar aquí mismo, ¿no?, sobre este tema. El KKK de manera muy habitual utilizaba pues estas mentiras, ¿no?, de decir, es que la comunidad negra están haciendo rituales y brujería y son hijos del demonio. Es más, el simple hecho, esta concepción estúpida, ¿no?, de pensar que su color de piel era porque se habían quemado en el infierno. O sea, ¿y sabes qué? Lo crees. O sea, viniendo de los gringos dices, lo pensaba un gringo. Sí, claro, pues es que piensan cada gringada. Pues sí. O sea, si hoy piensan, de hecho, hace no mucho escuchaba en las campañas estas políticas de Trump que decían que los mexicanos creo que comíamos perros y los
Cocinábamos en asadores los domingos, en barbecues de parrilla. O sea, cada gringada. Hay una cantidad de estereotipos que obviamente estuvo y sigue estando sustentada en mentiras, en farsas. En el caso, por supuesto, de la comunidad negra es de las que más sufrió este tipo de cosas, ¿no? De estas cosas, de estas mentiras que se vuelven reales para la comunidad blanca, protestante. Entonces, dentro de estas fuertes etiquetas, se pensaban que eran pecadores, se pensaban que eran lo opuesto a Dios, que eran hijos del demonio, o sea, y de hecho ya de manera puntual se llegaron a acusar casos de que ese negro puede llegar a abusar de mi familia, de mi esposa, y se les llegó a acusar falsamente de ese tipo de cosas, solo por ser negros. Yo en el fondo digo, yo creo que hasta los blancos nunca quisieron aceptar que incluso tenían grandes inseguridades respecto a los negros, porque eran más veloces, más fuertes y en una de esas hasta más vegudos, ¿verdad? Y la verdad es que nunca merecieron ese trato tan inhumano históricamente los negros. Nunca. Y es lamentable que como humanos tengamos que ver el espejo retrovisor y ver ese tipo de cosas. Y lo peor es que no terminan. Ya no necesitamos ver el retrovisor, necesitamos ver lo que tenemos enfrente, como lo que pasó en Palestina, para darnos cuenta que eso no termina. Que esa historia de abusos sistemáticos de humanos contra humanos no termina. Y que esperemos que un día, dentro de esto que tanto se jacta la humanidad de sentirse tan evolucionada, tan inteligente, es más, se desmarca de los animales, porque el humano se suele sentir más inteligente que todos los animales y que todo el reino animal. Pues yo no lo creo tanto. Yo no lo creo tanto cuando no lo hemos demostrado. Cuando sí, ya queremos llegar a Marte y a la Luna y conquistar todo el universo, pero no somos capaces de siquiera darnos la mano. Cuando ya creamos inteligencias artificiales, cuando no somos siquiera capaces de voltearnos y mirarnos a los ojos y decirnos perdón. Cuando no somos capaces, al final yo creo que el motivo de la extinción de la humanidad, que se creyó inteligente, es no haber tenido la inteligencia suficiente, justamente, para haber aprendido a hacer lo más mínimo. Olvídate de todos estos desarrollos tecnológicos. No aprendimos a hacer lo más mínimo, y era aprender a convivir en paz. Nunca supimos, nunca aprendimos. Y mira que lo venimos repitiendo esos errores desde el origen mismo de la humanidad. Y por eso es que no solo duele ver en el retrovisor estas historias tristes, lamentables, ¿no?, de abusos sistemáticos, de injusticia sistemática. Es que hoy la tenemos enfrente, en tiempo real, en Palestina, contra Gaza, y seguimos sin hacer nada. Indolentes, apáticos, ajenos, inhumanos. Con eso termino. De verdad, estoy extasiado por esta película. Yo le daría el Oscar hoy mismo. Espero que se lo den. Creo que se lo merece. No me importa si mi criterio es subjetivo y totalmente sesgado. Como un músico y como alguien humano que le importan estos temas, que esta forma en que entremezclaron la política con la música, pues a mí me vino así como Taylor Made, me lo hicieron así, el saco a la medida. Porque qué maravilla de haberlo logrado tan elocuentemente, tan honorablemente, tan artísticamente, tan bellamente. Felicito muchísimo esta película. Celebro muchísimo este tipo de proyectos artísticos. Además que lleguen a Hollywood y que digas, es que Hollywood también puede hacer maravillas. Esta es una de estas maravillas y la verdad es que es imperdible. Es, yo diría, indispensable que se vean películas como Pecadores para la humanidad. Seguiré comentándola, porque la volveré a ver. Pero de momento, pues esto es lo general. Es
una magnífica película que les vengo a recomendar, que no se pueden perder y que espero que, así como a mí, les llegue a fascinar.